Empezamos con finanzas para principiantes y vamos a empezar primero con análisis financiero. Entonces, los objetivos financieros los podemos dividir en 4. El primero, que es ser rentable, que es que los ingresos sean superiores a los egresos. Y yo sé lo que ustedes están pensando, pues eso es muy intuitivo, sí. Mucha parte de este curso es sentido común. Resulta que en el estado de resultados, lo que se conoce como pérdidas y ganancias, que es uno de los estados financieros más importantes de la compañía, tenemos el primer objetivo que se llama rentabilidad, que es que los ingresos sean superiores a los egresos. Entonces, el primer objetivo, bastante intuitivo, lógico, que el ingreso sea superior al egreso. El segundo objetivo desde la perspectiva de las finanzas es ser solvente. Este también es bastante intuitivo. Es si una compañía, ojo, o una persona le solicita dinero al banco, debe estar en capacidad de devolver ese dinero. Las personas y las empresas deben contar con la capacidad de cumplir con los vencimientos de capital de los créditos, entonces este segundo objetivo también es bastante intuitivo. Miren el sentido común de las finanzas. Lo que me gano tiene que ser superior a lo que me gasto. Y si le pido prestado al banco, le tengo que devolver el interés y el capital del crédito. Entonces, por ahora, los dos primeros objetivos parecen fáciles e inofensivos. Sin embargo, cuando llegamos a este tercer objetivo, que se llama tener liquidez, resulta que vamos a encontrar que este sí no es tan intuitivo. Vamos a estudiar con mucha precaución, y es un área de estudio de la gestión de flujo efectivo muy importante, el caso de compañías que siendo rentables no tienen liquidez. Entonces, este cortocircuito que encontramos acá de compañías que tienen ingresos superiores a los egresos, pero que cuando pensamos que tienen liquidez no tienen, es un caso de estudio para nosotros de alto impacto, de alta importancia. ¿Por qué? Porque no suena tan intuitivo que una compañía que tenga ingresos superiores a sus egresos no tenga dinero en el cajón, no tenga liquidez para cumplir, y a mí me gusta mucho esta palabra, cómodamente, los compromisos de plazo con los proveedores, los compromisos tributarios o los compromisos, digamos, con la nómina. Entonces hay un área de estudio muy importante que se llama gestión del flujo de efectivo, que analiza este caso de compañías que siendo rentables no cumplen el objetivo de la liquidez. Entonces vamos a poner mucha atención en este caso, compañías que son rentables, pero que en liquidez no lo logran. Luego, cuando estemos más adelante en el curso incluso, vamos a ver casos de compañías que sí son rentables, que sí son solventes y que tienen liquidez. Cuando encontramos estas compañías, que es un caso maravilloso, pues ya nos enfocamos en maximizar el valor, que puede ser o mejorar la valoración de la empresa, por eso este curso termina con valoración de empresas, o buscar proyectos que tengan un retorno positivo, que maximicen el valor para los accionistas, dado que ellos asumieron un riesgo al invertir sus recursos en la empresa. Entonces vamos a empezar con los 4 objetivos: ser rentable, ser solvente, tener liquidez y generar valor. De la manera en la que nosotros pensamos como financieros, tener objetivos, así funciona nuestro cerebro. Tener objetivos. El cerebro, díganos, cuadriculados, cuantitativos, matemáticos, psicorrígidos, todos los adjetivos los escuchamos. Para nosotros, los que nos gusta la administración financiera y los que nos gustan los números, tener objetivos, pero no tener números no nos deja tan contentos. Nosotros siempre cerramos el círculo con usted me entrega unos objetivos y yo le coloco unos números. Esa es la forma en la que piensan los administradores financieros. Deme un objetivo y deme un número. Y luego ese número yo lo comparo contra mi propia historia, lo comparo contra mis objetivos, lo comparo contra el sector o lo comparo contra lo que una persona experta me diga. Entonces, si a ustedes les gusta esta forma de ver el mundo, deme un objetivo, deme un número y deme unas comparaciones, una tendencia, unas metas, una comparación, o entrégueme sugerencias ya que usted conoce el sector o usted sabe de finanzas. Pues si a ustedes les gusta el mundo de esta manera, les va a gustar el análisis financiero, porque encaja justo dentro del concepto de la administración financiera, que es tener unos objetivos,
y asignarle unos números. De pronto hay gente que en la vida es más creativa, que no le gusta tanto estar midiendo absolutamente todo, y pues de pronto para esas personas el análisis financiero, pues de pronto no es tan cómodo. Pero para todo lo demás, tal cual como el comercial de Mastercard, para nosotros lo que no se mide, o sea, lo que no se cuantifica, no se mejora, o lo que no se mide, no se administra. Y esta es la forma en la que pensamos los administradores financieros, esta es la forma en la que pensamos nosotros dentro del mundo del análisis financiero. Entonces vamos a empezar con este objetivo. En la clase de hoy nos vamos a enfocar únicamente en el objetivo de rentabilidad. Lo que parecía tan intuitivo, que los ingresos sean mayores a los egresos, pues le vamos a hacer un doble clic porque detrás de la rentabilidad hay una cantidad de análisis financieros que nosotros podemos hacer. Hay una cantidad de indicadores y hay una cantidad de estudios adicionales que podemos realizar. Entonces, de nuevo, pónganse cómodos, vamos a revisar el objetivo de rentabilidad y lo primero que vamos a comenzar es con una pregunta en la que asumamos que nos dicen, mire, ¿cuál es el mejor año de esta compañía? Entonces, una persona muy comercial puede decir, el mejor año de esta compañía es el 3 porque las ventas son las más altas. Una persona puede llegar y decir, el mejor año de esta compañía es el año 2 porque ingresos menos costos nos muestra la mejor utilidad. En este caso, la respuesta nos vamos a pegar mejor a la segunda parte, el mejor año de esta compañía es el más rentable, con una utilidad de 56.000 que es superior a las otras dos rentabilidades. Lo que pasa es que en finanzas, cuando a nosotros nos preguntan, ojo con esto, ¿cuál es el mejor año de una compañía? Tenemos que responder de dos maneras. ¿Cuál es el mejor año de esta compañía en dinero, que es este 56.000? ¿Y cuál es el mejor año de esta compañía en porcentaje? Entonces ustedes se preguntan, ¿cómo así que en porcentaje? ¿En porcentaje respecto a qué? En porcentaje respecto a las ventas. Entonces, cuando nosotros nos dicen que el año 2 es el mejor año de esta compañía, solo estamos entregando esta respuesta parcial. La respuesta completa en términos de administración financiera es esta que está acá en esta diapositiva. Vamos a tomar la utilidad bruta, ingresos menos costos, y la vamos a comparar contra las ventas. Y eso es nuestra primera fórmula de este curso, la primera de muchas que vamos a ver, que se llama el margen bruto, que es la utilidad bruta que se calcula como los ingresos menos los costos. Entonces, la ecuación que nosotros vamos a anotar, la primera ecuación, si quieren tengan una hojita de fórmulas, que sea, o pues igual yo les voy a compartir estas memorias cuando termine la sesión de hoy, pues la primera ecuación que vamos a tener es utilidad bruta dividido ingresos operacionales, donde vamos a tener 56.000 dividido 110.000, un margen bruto de 50.9%. Entonces el año 2 es el mejor en dinero y en porcentaje relativo a las ventas. Y como cuando nosotros nos subimos a comparar las ventas, trazamos una línea hacia arriba, este que está acá lo vamos a denominar análisis vertical, donde nosotros vamos a decir, por cada 100 pesos vendidos, me quedan 50.9 pesos luego de restar los costos. Por cada 100 pesos vendidos me quedan 50 pesos luego de restar los costos. Por cada 100 pesos vendidos me quedan 37.5 pesos luego de restar los costos. En porcentaje, resulta que el año 3 es el peor. Obtener 45 de utilidad contra 120 de ingresos como porcentaje relativo es el peor. Entonces, la interpretación de un margen bruto es, por cada 100 pesos vendidos, me quedan 50.9 pesos. La ecuación es comparar la utilidad bruta contra los ingresos. Hace parte de la familia del análisis vertical porque vamos hacia arriba. Y en este caso, nosotros siempre en finanzas nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo hacer que un margen bruto aumente? Nosotros en finanzas, pues si el mejor año es el que mejor porcentaje tiene, pues nosotros vamos a decir, bueno, ¿y en porcentaje cómo se mejora un margen bruto? Y resulta que la respuesta está en la aritmética. ¿Qué quiere decir? Cuando digo que el mejor margen bruto y que la mejoración del margen bruto, el incremento del margen bruto, mejor dicho,
está, digamos, embebido dentro de la aritmética. Sencillo, pues relativamente sencillo, tampoco sencillo del todo, es que siempre, y esto es siempre sin excepción, siempre que los ingresos crezcan porcentualmente más que lo que crecen los costos, el margen bruto aumenta. Lo voy a explicar en la siguiente diapositiva que se llama análisis horizontal. Ojo con esto. Siempre que los ingresos... Felipe, Hola, dime. qué pena. Lo que pasa es que yo voy a empezar a hacer preguntas poquito como para entender, ¿cierto? Para mí no es claro qué es costo de ventas, esos son los gastos del negocio, son los gastos de la compañía, como para familiarizarme hasta incluso con los conceptos, que uno diría que por defecto los tenemos claros, pero al menos yo no sé qué es eso para empezar a entender y familiarizarme. Listo, los ingresos es lo que nos va a entrar por el core del negocio, las ventas, ¿cierto? El costo ¿Y de los ventas, costos? gastos, ¿qué será? Porque, y creo que aprovecho para todos, pues no sé, nadie ha hablado y o, no, o es todo claro para todos, que no sé, o de pronto Ah, quieren no, como lo que pasa es que validar. vamos a grabar primero esta sesión, o sea, esta sesión, y aquí, 3 diapositivas luego, vamos a hacer una sesión de preguntas. ¿Por qué? Porque como la clase la estamos grabando y hay personas que la van a ver en diferido, entonces la dinámica es grabamos, pues como si estuviéramos como medio grabando esta parte de la clase, ¿cierto? Esta explicación. Y luego en la sesión de preguntas, que son cada 5 diapositivas, vamos revisando los conceptos. Entonces, ahorita, por ejemplo, más adelante, les voy a mostrar dónde pueden leer la diferencia entre costo y la diferencia entre gastos. Pero súper recibido, vamos a explicar estos conceptos y luego vamos a hacer esta sesión de preguntas. Entonces, y yo les voy a hacer unas preguntas también a ustedes. Entonces, simplemente por el tema de la continuidad en la grabación, es que hacemos esto en esta metodología porque hay personas, supongamos que hay personas de diferentes niveles. Entonces, hay unas personas que dicen como, yo esta parte la voy a adelantar. Entonces, solo por eso, Lina, pero en 2, 3 minuticos llegamos a esa parte. ¿Te parece? ¿Te parece esta metodología de la sesión de preguntas en este momento? Por eso es que estaban tan callados. Pero también lo podemos modificar, o sea, no tengo problema. Claro. Sí, dale. Sí, ahorita de una. De verdad que eso le da un poquito más eso le da un poquito más de orden. Y tiene que ver también con algo, y es que cuando a mí me preguntan algo, yo me desvío. Aquí la cámara no está capturando, pero yo tengo por aquí como un perchero, y ese perchero entonces se desvía, ¿cierto? Ahí. Entonces, cuando a mí me hacen una pregunta, yo me desvío. Y he tenido desviadas del tema de 1 hora. O sea, cuando termino de responder una pregunta, miro y se me fue 1 hora de clase. Entonces me puse como meta tener como más orden en la sesión de preguntas. Porque, por ejemplo, en un curso de valoración alguien me hizo una pregunta en la primera hora y era una pregunta que se explicaba en la hora 30. Entonces terminé enseñando lo de la hora 30. Entonces por eso vamos ahí. Pero por ahora guiémonos por el sentido común. Un ingreso es una venta y un costo es lo que me costó esa venta, pero más adelante igual viene una sección de costos total. Y ahorita les voy a mostrar también esa parte. Por ahora lo que me interesa es las ventas, que son los ingresos, 100 millones, y los costos, 50 millones. El análisis vertical, que compara la utilidad bruta contra los ingresos, es un 50%. Por cada 100 pesos vendidos me queda 50 pesos luego de restar los costos. Y por ahora lo que decimos en finanzas es, tengo unos ingresos, tengo unos costos y tengo una utilidad. Este puede ser, supongamos, en finanzas personales, lo que me gano versus lo que me gasto. Y este es mi déficit y mi superávit, para que por ahora todavía no entremos en la diferencia entre costos y gastos, ni en la fundamentación, que ya les voy a mostrar ahorita dónde la encontramos. Y en este caso, la primera ecuación que nosotros tenemos en finanzas, que se llama análisis vertical, que es este 50 y este 50,9%, tomen nota de esta fórmula, memoricen esta fórmula de análisis vertical, luego viene acompañada de otra que es una variación porcentual. Entonces, los ingresos operacionales crecen un 10%,
y los costos operacionales, o sea, los costos de la compañía, crecen un 8%. Entonces, por ahora no se preocupen, luego por aquí ustedes van a ver una vela que yo tengo donde explicamos los costos, los ingresos y vamos a vender esta vela, pero por ahora necesito es que memoricen estas ecuaciones. Saldo final dividido saldo inicial menos 1 es una variación porcentual. Y siempre, absolutamente siempre, que los ingresos crezcan en una proporción superior a los costos, el margen bruto aumenta y viceversa. Siempre que los costos crezcan más que lo que crecen los ingresos, el margen bruto disminuye. Entonces, por eso es que ustedes ven un análisis horizontal. Si alguna vez han ido a una presentación de resultados de una compañía, ustedes ven que la persona que está en la gerencia presenta cuánto crecieron las ventas y cuánto crecieron los egresos. Y uno de los objetivos de los presupuestos muchas veces es que prometen que los ingresos van a crecer porcentualmente más que lo que crecen los costos. Con eso lo que están prometiendo es que el margen va a aumentar. Entonces, uno de los objetivos de la presupuestación muchas veces, o la correlación que existe entre el análisis horizontal y el análisis vertical en el análisis financiero, es que siempre que los ingresos crecen más que los costos, los márgenes aumentan. Entonces, cuando nosotros analizamos una compañía, supongamos que montamos una heladería. Ahora sí, Lina, montamos una heladería, ojo pues. Y el primer año vendimos 100 millones de pesos. El segundo año vendimos 110. Y el tercer año vendimos 120 millones. Entonces tenemos las ventas en helados. 100, 110, 120 millones. Luego tenemos los costos. Entonces dentro de los costos tenemos pues la materia prima, o sea, la mezcla del helado. Tenemos los envases, ¿cierto? Tenemos los envases, qué sé yo. Ya prácticamente tenemos estos costos directos, que es la materia prima, el envase, y finalmente nos da que en este caso, que se llama costos directos, los costos que están en el heladito que nosotros estamos viendo, los ingredientes prácticamente, nos dejan una utilidad bruta de 50 millones de pesos. 56 millones y 45 millones. Entonces, básicamente lo que nosotros decimos es, bueno, si nosotros somos los propietarios de esta heladería y tenemos una persona en la gerencia que nos está entregando los resultados que se obtuvieron, pues nosotros le vamos a hacer unas cuantas preguntas, si nosotros somos un comité de resultados, una junta directiva o somos la asamblea de accionistas en este caso. Pues nosotros aquí vamos a llegar y preguntar, supongamos que esta persona que está en la gerencia se llama Marco, por poner cualquier nombre. Y nosotros le decimos, Marco, ¿por qué los costos crecieron 38.9? Entonces, ¿qué nos va a decir Marco? Marco nos puede decir, mire, yo no me había dado cuenta que los costos crecieron 38.9. Sí, o sea, no se había dado cuenta que en la diapositiva hay un análisis horizontal como el horizonte, este es el sol, y que había habido un crecimiento de 38.9%. Luego otra persona de pronto más incisiva le dice, ¿y por qué se deterioró el margen? Que es el análisis vertical, que es este margen que está. Y entonces él de pronto dice, no, yo pues no veo el margen en la diapositiva y no tengo el conocimiento de que cuando el costo crece más que el ingreso, el margen se disminuye. Entonces resulta que si la persona que está gerenciando nuestra heladería, que nosotros invertimos unos recursos para montar esta heladería, pues no tiene estas respuestas, nosotros de cierta manera pues vamos a quedar intranquilos. ¿Por qué? Porque se asume que todas las personas que tarde o temprano entregan unos resultados tienen que tener un conocimiento básico de administración financiera. Y lo primero que se ve es análisis vertical y análisis horizontal, que es el de variaciones y el de márgenes. Entonces miren esta persona que no nos dice que había identificado la variación del costo, ni entiende la relación entre análisis horizontal y vertical, cómo de pronto a nosotros como accionistas nos puede poner a dudar. Entonces, finalmente, cuando nosotros pensamos en la confianza de una persona que está administrando una compañía o que tiene responsabilidad de resultados y entrega de resultados, vamos a buscar personas que sean éticas y
que tengan un conocimiento y una competencia en administración financiera. No mucho, lo necesario y lo que les voy a explicar en estas horas, pero que por lo menos sepan un análisis horizontal, un análisis vertical y que entiendan por qué aumentó estos costos. Y parte de eso, o una parte muy importante, sería este tipo de respuestas. Miremos aquí un contraejemplo. Aparece la persona y nos dice, bueno, lo primero que pasó, este Marcos 2, llamémoslo así Marcos 2, nos dice, bueno, lo primero que ocurrió es que las personas estaban calificando nuestro helado en 5. Entonces tuvimos que mejorar la mezcla y ahora nos están calificando en 9. Entonces, en el costo de ventas hubo un incremento en los ingredientes. Entonces el costo pasó de 54 a 38.9. Entonces este Marcos 2 no solo la tiene clara, no solo tiene la respuesta aritmética clara, que dice como si los costos crecieron 38.9, sino que tiene la explicación operacional. O sea, entendió de costos. Luego, fuera de eso, presenta el margen bruto en la presentación y dice, este incremento de costos vino previamente autorizado. O sea, lo que está ocurriendo es intencional, no accidental. Entonces, si nosotros tenemos que este Marcos 2 lo que está manejando es algo que es intencional, nos va a dar mucha confianza. Si nosotros pensamos que esta persona es ética y nos da confianza porque es competente y maneja el análisis horizontal y el vertical, y se toma el tiempo, que para mí es la variable escasa. Para mí entender de costos, para mí entender de análisis horizontal y vertical es una matemática que en escala relativa no es tan complicada. Saldo final dividido saldo inicial menos 1. Digamos que es una variación porcentual. Y el análisis vertical tampoco es una variación tan complicada. Pero lo que sí nosotros tenemos que tener en cuenta es que encontrar la explicación operacional, encontrar el tiempo para hacer el análisis horizontal y el análisis vertical, escalar la información de forma que esta persona sea capaz de responder las preguntas de una junta directiva, es donde está el verdadero reto. Uno de los temas que ustedes espero que en su tiempo libre lean, pueden ir a la página web felipemejiam.com/libro y descargar el libro. Les voy a poner acá el link en el chat acá grupal y les voy a poner en este link el libro de finanzas, de introducción a las finanzas, para que lo acompañen de este ejercicio. En ese libro vamos a encontrar la diferencia entre costo y gasto. La clase de hoy nos vamos a enfocar en el capítulo 1 y la mitad del capítulo 2, donde vamos a hablar de unos conceptos de márgenes y efectivamente estos conceptos. Y más adelante, en el capítulo 5, que es en el capítulo 6 de costos, vamos a ir siguiendo el libro. En el capítulo 6 de costos, pues les voy a explicar también, en el caso de la vela, los diferentes tipos de costos. Por ahora, me interesa que ustedes en el libro van a encontrar la diferencia entre costo y gasto, que está por acá. Ahorita vemos eso con un poquito más de detalle también. Y finalmente acompañen este curso con ese libro para que empiecen a perderle el miedo a las finanzas. Por ahora, les voy a crear un pequeño Excel y en este pequeño Excel que también se los voy a compartir, lo que vamos a hacer es que les voy a empezar a mostrar cómo nuestra herramienta principal en finanzas es indiscutiblemente el Excel. O sea, ¿cuál es la ventaja del Excel y por qué prácticamente para los financieros es nuestra herramienta principal? Pues simplemente porque parametrizamos una ecuación y nos desplazamos o para la derecha o para la izquierda y no tenemos que repetir el trabajo. Entonces, si nosotros cogemos acá esta tabla que está por aquí, vamos a mirar esta tabla que está por aquí, yo se las comparto más adelante. La primera, margen bruto, utilidad bruta dividido ingresos, análisis vertical, observen que va hacia arriba, C5 dividido C3, y tengo un 50%. Me desplazo para la derecha con esta crucecita que está acá, 50. Bueno, por un tema de decimales 50.91 y 37.5%. Aquí está el análisis vertical y aquí está el margen bruto. Crecimiento de ingresos más el último dato dividido el dato inicial menos 1 y acá
perdón que el -1 no me lo dejó colocar por un bloqueo de número, -1 y 10%. Me desplazo para la derecha, 9.9, y acá, saldo final, divido saldo inicial -1, y me coloco un crecimiento del 8%, y acá un crecimiento del 38.9%, 38.89. Luego, este Marcos que está acá es un poco más audaz, Marcos 2, hace una promesa. Las promesas cumplidas también son parte de ser competente, porque si usted promete, pues tiene que cumplir, de ahí depende la credibilidad de la persona que está en la alta gerencia. Entonces Marcos 2 nos dice, y este año es el presupuesto, que el otro año los ingresos van a crecer un 20%, los costos van a crecer un 13.3%. El margen se va a recuperar, claro, si los ingresos crecen más que los costos, el margen se va a recuperar, pero no va a volver al nivel de 50.9% porque hubo que sacrificar una variable de mercadeo que fue la calidad del helado. Entonces, en este caso, este marco, si fuera de eso el otro año nos cumple este presupuesto al 100%, pues va a ser la persona de confianza para nosotros en esta organización. Entonces, vamos a tomar acá, vamos a borrar estos números y vamos a tomar 120 y lo vamos a colocar a crecer un 20%. Entonces, más saldo anterior por 1 más el 20%. Entonces, 144 millones de pesos de ventas. El costo va a crecer 13.3. Entonces, me voy a desplazar hacia abajo. Puedo hacer doble clic y validar que sí está tomando las variables correctas. Puedo decirle acá que me rellene sin formato, o sea, que me rellene con el formato que tenía anteriormente la tabla. Y me desplazo hacia acá. Entonces, yo les voy a mandar a ustedes estas memorias y les voy a mandar a ustedes estos ejercicios con la fecha de hoy para que ustedes revisen estas ecuaciones según su nivel de Excel. Pues habrán unos que necesitarán más repaso que otros por ahora. Lo que me interesa mostrarles es que una buena gerencia tiene que sacar el tiempo para buscar la explicación operacional y que el objetivo es que los ingresos crezcan más que lo que crecen los costos. Por ahora, les pregunto yo a ustedes, escríbanme en el chat, ¿cuál consideran ustedes que es la respuesta correcta en este caso? ¿La A, la B o la C? Calcule el siguiente margen bruto. Ventas, lo que vendo, ventas pesos 100. Costos, pesos 85. Y en este caso, me queda la utilidad bruta, que es los ingresos menos los costos y tengo pesos 15. Luego, vamos a calcular la fórmula de análisis vertical. No sé si se animaron a escribir las respuestas en el chat. La A, la B o la C, ¿qué dicen ustedes? ¿No? Por aquí ya me hubiera sonado la campanita. ¿Qué dicen ustedes? Si tengo ventas de 100 y costos de 85, ¿cuánto es la ecuación de margen bruto? ¿A, B o C? ¿Qué sería? La B. Muy bien, Juan Daniel. Gracias, Joana. Sería la B. Y acá, un margen bruto de 20%, esta sí se la respondo yo. Por cada 100 pesos vendidos, me quedan 20 pesos luego de restar los costos. Entonces, lo que yo quiero es que al principio nosotros tenemos los ingresos, luego tenemos los costos, en línea con lo que me preguntaba ahorita Lina. Básicamente los ingresos en las ventas, la facturación de la compañía. Todo lo que tarde o temprano se va a ver reflejado en dinero, la facturación, los ingresos. Luego tengo los costos. Más adelante vamos a ver que estos costos se abren en 3 tipos de costos. Mano de obra directa, costos indirectos de fabricación y costos directos, pero por ahora solo enfoquémonos en los costos directos, que son los costos que puedo tocar en el producto, que son los costos que puedo tocar en el producto físicamente, pero también más ingresos, menos costos es igual a la utilidad. No sé si tienen dudas, inquietudes con respecto a este tema. El análisis horizontal es un análisis de variaciones, el análisis vertical es un análisis de márgenes, el margen bruto yo quiero que aumente, ser una persona que sea responsable de resultados financieros
en administración financiera tiene que saber análisis horizontal y análisis vertical, y tiene que saber que siempre que los ingresos crecen más que los egresos, siempre que los ingresos crecen porcentualmente más que los egresos, entonces el margen aumenta y tiene que tener tiempo para sacar la explicación operacional, para entender qué está pasando al interior de la organización. Si combina esto con un comportamiento ético, esa persona tiene la confianza de la alta dirección y pues ya después ya simplemente pues habrán variables controlables y no controlables con respecto al dinero. Entonces, ¿tienen alguna duda o inquietud? Ahora sí, Lina, libera tu micrófono. Lina, las demás personas, ¿tienen alguna duda o inquietud con respecto al análisis horizontal y al análisis vertical? Porfa, también descarguen el libro para que lo tengan en sus memorias. ¿Tienen dudas, inquietudes con respecto a esto? ¿Qué marcos les gustó más? ¿Marco 1 o Marco 2? ¿Conocían este tema totalmente nuevo? ¿Qué opinan? ¿Vamos bien? Yo creo que para muchos de los que están presentes, hablo por quienes están de misión, es un tema nuevo, Felipe. Sí. Entonces, seguramente se va a necesitar un poco de volver a mirar nuevamente el video para poder que saquen las fórmulas y que estén seguros, obviamente, de sus resultados. Totalmente, totalmente. Por eso les digo, y miren, yo quiero que miren este texto que está acá. En mis últimos 10 años he identificado las diversas motivaciones que llevan a las personas a aprender de este tema. Los he observado vencer temores, claramente infundados. Entonces, una de las partes más importantes cuando uno empieza a hablar de finanzas es que muchas veces las personas tienen temores, ¿cierto? Tienen temores, como no voy a entender, no, ¿cierto? Se ponen como una tara, como de yo este tema nunca lo había visto, es primera vez que lo veo, etcétera. Y muchas veces lo que va pasando a medida que el curso va avanzando, pero también es muy importante que vayan haciendo las lecturas adicionales y los videos y los revisen, sobre todo los videos de cápsulas, que son unos videos muy cortos, de 7 minutos con estos temas, es que empiecen a lograr, y muchas veces es más un tema en mi experiencia de autoestima. O sea, suena extraño, pero vamos a llegar a comités de trabajos, a juntas directivas, a escenarios de presentación de resultados, y vamos a tener que empezar a desenvolvernos en este tema. Entonces, una de las partes muy importantes de los 10 años que fui docente de finanzas básicas para no financieros era precisamente eso, comunicadores sociales que me decían que no veían matemáticas desde el colegio hace 20 años. Listo, vamos a trabajar. Entonces vamos a empezar a vencer esos temores. Por ahora, no le colocamos misterio, pues asumamos que las ventas, pues es vender esta velita que está acá por 10.000 pesos y que tiene un costo de 5.000 pesos. Si han tenido un microemprendimiento, si han hecho algún negocio de esos similares, para adelante. Pero no le tengan miedo a este curso. Les voy a explicar con lo más despacio que puedo, se los voy a explicar lo más claro que puedo y efectivamente les queda la grabación, las píldoras y les queda el libro de introducción a las finanzas. Entonces vamos para adelante. No sé si tienen alguna otra duda, inquietud. También vamos a trabajar un poquito de Excel, que también hay personas que tienen cierto temor, pero vamos para adelante. Y al fin y al cabo, por eso les digo, a medida que las personas van avanzando en su vida profesional y empiezan a enfrentarse a comités de trabajo y empiezan a decirles en cuánto creció el costo de tu área, es esta ecuación, saldo final dividido saldo inicial menos 1, en cuánto se incrementó el arriendo, en cuánto negociaste ese incremento, y esta parte del conocimiento tarde o temprano ya la necesitamos. Entonces, les envío las memorias, el libro, unos videos cápsula resumen y la grabación de la clase. O sea, como quien dice, les quedan todas las herramientas. Esto es un estado de resultados, ingresos, menos costos es igual a utilidad, pues por contexto un costo pues es finalmente una salida, un ingreso es una entrada, aunque eso también lo vamos a refinar más adelante. Entonces vamos a mirar este ejercicio, vamos a mirar si nos presentan dos compañías, la A y la B.
Entonces nos hacen una pregunta y nos dicen, ¿en cuál de las dos prefiere usted invertir? Más ingresos 100, menos costos 80, igual utilidad bruta 20, más ingresos 100 menos costos 80 igual utilidad bruta 20. Este es un truco barato para que la gente vuelva a mirar el computador. Las dos compañías son exactamente iguales. Voy a cambiárselos un poco. Voy a tomar ingresos operacionales 100, ingresos operacionales 100. Ya les digo a ustedes, ¿quieren invertir en una empresa que vende 100 millones? Y ustedes dicen, sí. ¿Tiene costos por 80? Sí. ¿Utilidad bruta? Sí. Y eso no es lo que les estoy preguntando. No les estoy preguntando si sí o si no invierten, sino que lo que les estoy preguntando es en cuál prefieren invertir. Y aquí aparece una diferencia. Costos variables y costos fijos. Entonces, cuando nosotros decimos aquí que hay unos costos variables, ¿a qué se refiere uno? Resulta que en finanzas los costos variables son aquellos costos que crecen en la misma proporción de los ingresos. Entonces nosotros tenemos acá que si los ingresos crecen 10%, los costos de esa compañía crecen 10%. Y luego, por aquí, tenemos los costos fijos. Y los costos fijos en finanzas crecen o con la inflación o la inflación más unos cuantos punticos porcentuales, más 2, más 1, más 3%. Entonces, lo que nosotros tenemos en este caso es, si a nosotros nos dicen que tenemos dos compañías, una que vende 100 millones y que va a vender 1000, las dos, mejor dicho, las dos venden 100 hoy y van a vender 1000 dentro de unos cuantos años, en el año 5. Y los costos variables van a seguir siendo variables y los fijos van a seguir siendo fijos. Entonces, lo que nosotros vamos a querer acá es en este tipo de compañías que los ingresos van a crecer a la luz del análisis horizontal que nos dice que queremos que los ingresos crezcan más que lo que crecen los costos. En este caso va a ser preferible invertir en la compañía B. Porque miren lo que va a pasar. Tenemos una compañía que factura 100 millones y después factura 1000. En ese caso los costos son 80 y después pasan a ser 800. Ahora, no es que le haya ido mal. La utilidad pasó a ser de 20 a 200 millones de pesos. El costo siempre representó el 80% del ingreso y el margen bruto fue del 20%. Entonces, si nosotros comparamos esta compañía, que los ingresos crecen en la misma proporción que lo que están creciendo los costos y los gastos, y la comparamos con una compañía hipotética que los costos fijos siempre son 80, entonces lo que vamos a encontrar pues es que en esta compañía lo que va a ocurrir es algo extraordinario, que de vender 100 millones pasa a vender 1000 y los costos siempre permanecieron en 80 millones. Entonces, claro, es preferible para mí esta que la utilidad, 920 millones, que el 92% es el margen. Entonces, en este caso yo voy a decir que la compañía B es preferible en inversión a la compañía A porque los ingresos crecieron apalancados en los costos fijos. Y este concepto se llama apalancamiento operativo o dilución de costos fijos. Entonces vamos por partes, Nosotros tenemos casos en los que hay compañías que las ventas se les multiplican por 10 y los costos no les crecen, se les quedan en 80 millones de pesos. Pasan de vender 100 a 110 y los egresos se quedan en 80 millones. Y hay otras que pasan de vender 100 a 1000 millones y los egresos pasan de 80 a 800. Entonces, en finanzas, este concepto en el que la utilidad se va ampliando, que se llama aprovechamiento de costos o gastos fijos, se conoce como apalancamiento operativo. Entonces, si nosotros vamos acá, vamos al libro, por ejemplo, al capítulo de costos, y nosotros empezamos a decir como, bueno, yo no creo que exista una compañía que, por ejemplo, las ventas crezcan y los costos directos
que son aquellos costos que se pueden tocar directamente en el producto, se pueden físicamente tocar en el producto. O los costos de mano de obra, que en una empresa manufacturera son los salarios de las personas que están en la planta. O los costos indirectos de fabricación, que son los que no nos caben dentro de esta clasificación de costos directos o de mano de obra. Entonces, por ejemplo, los servicios públicos y la energía y el arrendamiento de la bodega o de la planta de producción. Entonces, muchas veces las personas me dicen, mire, esta compañía que está por aquí no existe una compañía que pueda facturar 100 millones a 1.000 millones y los egresos no crezcan. O puede que sí exista. Yo le digo muchas veces a las personas que no lo piensen tanto en términos de estructura de costos, sino que lo empiecen a pensar en términos de estructura de compañías de servicios. Resulta que las compañías de servicios, pues muchas veces los costos son muy pequeños y más bien los gastos, que ya les voy a explicar la diferencia, los gastos de administración y los gastos de ventas son los que tienen un comportamiento entre fijo y variable. Entonces yo le digo a las personas, bueno, piensen un ejemplo que es muy común hoy en día. Piensen en el caso de un influencer o una persona que sea como un youtuber, por ejemplo, y pase a facturar 100 millones a 1.000 millones porque se volvió viral, porque se volvió famoso y el costo nunca le creció. Entonces tendríamos un caso en el que los ingresos porcentualmente crecen y los costos y gastos no crecen. Entonces la brecha se aumenta. O piensen, por ejemplo, ustedes en una tecnología que se desarrolla, una empresa tecnológica, y esa empresa desarrolla una licencia, la vende por 100 millones, luego vende 10 licencias por 100 millones, pero el costo del desarrollo de esa licencia ya ocurrió en años pasados. Entonces tiene egresos que son constantes. O piensen ustedes en un negocio como la heladería que les comentaba. Supongamos que se recibe una llamada y las personas empiezan a decir que una franquicia, o sea, que es una franquicia, y que esa franquicia entonces nos dan dinero solo por entregarle la marca y entregarle el know-how. Y nos pueden ofrecer no solo dinero en un pago inicial, sino que además nos pueden dar un porcentaje de las ventas. Entonces muchas veces hay empresas de servicios que les ocurre esto, sobre todo empresas digitales y empresas de tecnología. Entonces hay empresas de tecnología o digamos plataformas digitales en las que los ingresos se les disparan y los gastos se les quedan quietos. Pero para todos los demás sí tenemos que estar haciendo un control de costos y gastos muy delicado, porque esto es apenas esas excepciones que les estoy mencionando. Una de las principales excepciones sería, por ejemplo, Facebook, que captura 3 billones de usuarios. Y observen lo que ocurre aquí con los datos de Facebook, que es una compañía que factura, llevémonos esto para un Excel, miremos el año 2012 a 2021 de una empresa de tecnología, cómo funciona. Entonces, normalmente, en ese tipo de compañías, voy a llevar estos datos por aquí para mostrarles la carpintería del Excel, copiar, pegar. Voy a poner un segundo ejemplo y miren lo que pasó en Facebook, que es real. Estos son datos reales. Y observen el caso de una compañía que factura 5.000. Ahora, estos son 5.000 millones de dólares. Eso es una cifra exagerada. Estos son 538 millones de dólares. Y observen lo que ocurre con estos ingresos en una serie exponencial. Crecen un 55, un 58, un 44, 54. Miren la fórmula de la variación horizontal. Luego los costos y los gastos, y miren lo bonito del Excel, una vez uno parametriza una sola celda, simplemente se desplaza hacia abajo y hacia arriba. Y observen acá, por ejemplo, el 2012 al 2013, que es un año muy curioso. El margen es 11%, por cada 100 pesos vendidos, después de restar los costos y los gastos, queda un margen del 11%. Y después un 36%, por cada 100 pesos vendidos me quedan 36%, o le quedan a Mark Zuckerberg 36%, a Mark Zuckerberg y sus accionistas 36%, después de restar los costos y los gastos. Entonces, cuando nosotros tenemos estructuras de compañías tecnológicas donde los ingresos crecen exponencialmente y ya la plataforma está creada y los costos no crecen, los márgenes aumentan,
y en este caso pasa de 538 millones de dólares a 46 billones de dólares. Que esto es un caso extraordinario que llevó a que Mark Zuckerberg fuera la cuarta persona más rica del mundo en un lapso muy corto de tiempo. Para todas las demás empresas, sobre todo compañías en las que por cada peso adicional que vendan, el costo crece en la misma proporción. Entonces tenemos que tener mucho control sobre el costo y sobre el gasto. Tenemos que tener mucho control sobre el costo y sobre el gasto. Pensémoslo acá, pensémoslo en este caso y pensémoslo en este caso particular, una empresa de temporales. Entonces, en una empresa de temporales, si yo voy a vender 100 millones a 1000 millones, pues mi costo va a crecer de 80 a 800. Entonces, en el costo yo puedo tener el costo de las personas que estoy colocando, el costo de las personas que estoy colocando como temporales, y en el gasto voy a tener en las personas que administran mi compañía. Entonces, ahí, por ejemplo, puedo hacer esa clasificación entre costo y gasto. Por ahora, vamos aquí en utilidad, que es la diferencia entre el costo y el gasto. Entonces, en ese caso, una empresa de temporales opera como la compañía A. El costo siempre va pesando, de hecho pesa casi el 90% del ingreso, mientras que los ingresos cuando crecen en la misma proporción que lo que crece el costo. Y eso es un reto muy grande, eso es un reto muy grande porque implica unas habilidades de negociación, implica siempre tener el pulso en este crecimiento de ingresos, porque uno dice, me crecieron las ventas, en este caso, me crecieron las ventas un 225%, y va a mirar cuánto creció el egreso, cuánto crecieron los egresos, que son los costos y los gastos, crecieron también 225%. ¿Cómo sabía que este número iba a coincidir con este número? Porque el margen bruto es constante, siempre es el 20%, y el costo siempre pesa el 80% del ingreso. Entonces me voy aquí para la derecha y los ingresos crecen un 69%, los costos un 69%. Los costos un 40% y acá un 40% y acá 29% y 29%. Entonces, bajo esta lógica, en este tipo de compañías que los ingresos crecen en la misma proporción, crecer sí aumenta la utilidad, es mejor el 20% de 100, digamos, corrijo, es mejor el 20% de 1000 que el 20% de 100, es mejor 200 que 20, pero tengo que tener muy bien calibrado y muy puesto el pulso en el análisis horizontal. No tengo mucho margen de error. ¿Por qué? Porque si de pronto un costo me crece en una proporción superior, por ejemplo, los ingresos acá crecen un 29% y los costos me crecen saldo anterior por 1 más 50%, entonces resulta que acá el margen bruto se me cae del 20% al 7%. ¿Por qué los financieros, se preguntarán ustedes, somos tan obsesionados con el análisis horizontal? ¿Por qué en las juntas directivas, en todas las presentaciones de presupuestos y resultados, las personas de finanzas siempre están presentando las variaciones porcentuales? Lo anterior, porque así como nos puede ocurrir un escenario muy positivo, donde los ingresos crecen y los costos y gastos no, también nos puede ocurrir un escenario negativo, donde vamos a tomar acá 10.000, ojo con esta ecuación que voy a hacer acá, más saldo anterior por 1 más 4%, los ingresos crecen un 4%, y tengo una compañía que es rentable, los egresos pesan un 70% y la utilidad es 3.000. Entonces piensen ustedes en una compañía que facture 10.000 millones, que tenga costos y gastos de 7.000, pero los costos crezcan un 10%. Miren que no es una compañía que esté decreciendo, es una compañía que está creciendo. Los ingresos crecen un 4% y los egresos crecen un 10%. Entonces, en una compañía en la que los egresos crezcan porcentualmente más de lo que crecen los ingresos, tarde o temprano esa compañía pierde la rentabilidad. Miren aquí el año 8, y entonces en este caso los ingresos crecen un 4, aquí se cruza ese umbral. Y en este caso la utilidad o el objetivo de rentabilidad se pierde. Entonces lo que nosotros vamos a pensar en términos de finanzas es,
los ingresos tienen que crecer más porcentualmente de lo que crecen los egresos, para que la utilidad o permanezca constante o por lo menos evitemos este escenario, donde la utilidad porcentual en el análisis vertical al principio es el 30% y después pase a ser el 0%. Esto no nos gusta en finanzas, esto nosotros lo evitamos. De alguna manera nosotros siempre estamos pensando en controlar el costo y el gasto y en buscar nuevos negocios, en incrementar precios, en incrementar nuestro poder de negociación, en incrementar nuestro atributo de valor, para que en finanzas, en trabajo en equipo, sea que nos suban los ingresos en una proporción superior a lo que crecen los egresos, o que por lo menos no nos ocurra que los ingresos crecen al 4% y los costos crezcan al 10% indefinidamente. Entonces, por eso el análisis horizontal le coloca a las empresas cierta presión. La gente empieza a decir, pero es que yo no puedo subir los precios consecutivamente, yo no puedo estar siempre comercialmente buscando nuevos y nuevos y nuevos clientes, pero todas las empresas en marcha tienen este tema del análisis horizontal, porque es que los egresos suben, el salario mínimo sube por ley, por ejemplo acá en Colombia sube por ley, y muchas veces sube la inflación más unos puntos. Entonces el reto grande que las personas tienen en finanzas es nunca dejar de deteriorar el análisis horizontal. Pero eso no es solamente exclusivo para las empresas de servicios. Las empresas manufactureras también se les incrementan las materias primas, también les incrementan el arriendo de la bodega, también le incrementan los servicios públicos. Entonces los ingresos es todas las facturas que nosotros emitimos como venta, y los costos que están por aquí son todas las facturas que nos emiten a nosotros. Eso tiene cierto sentido común. Usted se sienta y empieza a decir con la persona de contabilidad, muéstreme las facturas o muéstreme este sistema de costos y muéstreme qué hay detrás de estos 7.000, y empieza usted, asumiendo una alta dirección, por ejemplo, a responder por estas variaciones porcentuales. Entonces esto hace que nosotros vivamos obsesionados con el análisis horizontal, el análisis vertical, que sea lo primero que se enseñe siempre en cursos de análisis financiero. Obviamente este caso es extraordinario, pues solo Facebook vale en bolsa creo que ya $1 trillón con T. Para ponerlos en contexto, la empresa más grande de Colombia, que es Ecopetrol, es este Planeta, y Facebook es este. Es un número extraordinario. Con el 20% de Facebook yo me compro todas las empresas listadas en el mercado accionario de Colombia. Y básicamente esto es lo que ocurre. Ahora, hay personas que me dicen, pero como un momento, yo siempre tenía en mi cabeza, me dicen bastante, yo siempre tenía en mi cabeza que los costos variables eran buenos. En mi empresa siempre me decían, mantengamos los costos variables. Entonces resulta que los costos variables es, si esta línea que estoy dibujando acá son los ingresos, y una empresa tiene una estructura muy flexible de costos, entonces los costos se mueven de esta manera, porque son costos variables. Entonces la utilidad es esta brecha que está acá, esta diferencia entre ingreso y costo. Entonces, resulta que hay empresas que la mayoría de su costo es un costo variable, ¿sí o no? Entonces uno dice, es que si a mí las ventas me crecen un 20%, los costos me crecen un 20%. Pero si yo tengo un mal año y las ventas se me caen un 20%, los costos se me caen un 20%. Entonces este tipo de compañías que están acá, donde la estructura de costos variables, y les repito la definición, son los que persiguen las ventas, para decirlo así más coloquialmente. Pues claro, cuando las ventas se me van a caer, yo prefiero que mis costos se me caigan detrás. Pero cuando mis ventas se me van a disparar, yo prefiero que mis costos se me queden quietos, que es lo que se llama aprovechamientos de costos. Entonces, en finanzas hay una frase que nos gusta mucho, que es cuando la gente nos dice, es que yo con el mismo equipo puedo vender el doble. Entonces hay personas que nos dicen, es que yo con la misma bodega puedo vender el doble, es que yo tenemos una capacidad ociosa que podemos aprovechar. Entonces ahí empiezo uno a escuchar como, ¿será que aquí hay una posibilidad de dilución de costos fijos o de crecimiento de márgenes? Entonces si a uno le dicen, si los ingresos se van a triplicar, ¿yo cuál prefiero invertir? Una compañía con alta estructura de egresos fijos. Pero si yo tengo una compañía con una alta estructura de costos variables, cada peso adicional que yo venda
viene acompañado de costos adicionales. Y en esas compañías que se parecen más a estas, es cuando yo tengo que estar siempre con un control muy estricto del costo y del gasto. Tengo que tener ese juego. Ahora hay compañías que sí, las ventas se les duplican y los costos y gastos se les quedan totalmente igual. Con el mismo salario de la gerencia, la empresa vende el doble y cuando menos piensan, pues finalmente se disparó la utilidad. Lo que pasa es que aquí tenemos que ser muy claros en la diferencia entre costos y gastos, que ya la vamos a revisar. ¿Conocían esto de dilución de costos fijos, costos variables? ¿Conocían el vínculo entre el análisis horizontal y el análisis vertical? ¿Tienen alguna duda o alguna inquietud? Si tienen alguna duda o inquietud, liberen el micrófono, me la pueden escribir en el chat. ¿Qué le pasa a uno en finanzas personales? Le suben el salario un 4% y todos los costos y gastos le crecen un 4%. Esa es la realidad. No logra uno hacer el mejoramiento de margen que uno quisiera, con contadas excepciones. Muchas veces le suben el salario y entonces resulta que se antoja de un mejor arriendo, empieza ya Netflix y le coloca otra plataforma y así sucesivamente. ¿Conocían este concepto de los influencers, los youtubers? Facturan, no tienen costos ni gastos, las celebridades también, las empresas de tecnología también. Hay muchas compañías y muchas personas trabajando en transformación digital, en startups digitales, en nuevas ideas de negocios digitales que digan aquí lo que tenemos es que buscar que yo venda el doble, el triple, el cuatriple, 4 veces la facturación y los costos y gastos no me crezcan en la misma proporción. Y hay otro tipo de costos que no se los expliqué que se llaman semifijos, que es que usted cree que son fijos, pero cuando las ventas crecen, la gente levanta la mano. Por ejemplo, una persona de contabilidad, que creemos que es un egreso fijo, que es un gasto fijo, resulta que la empresa se triplica en tamaño y la persona de contabilidad dice, ya no soy capaz de procesar toda esta cantidad de información, necesito contratar un equipo más grande. Entonces, lo que creíamos que era fijo se volvió variable. Entonces, en finanzas siempre estamos haciendo análisis horizontal, análisis vertical, control del costo y el gasto para compañías en las que cuando vendemos 10 pesos más, los costos se nos crecen en 10 pesos más. Siempre estamos haciendo análisis de costos fijos y costos variables y siempre estamos también analizando entonces las ideas de negocio que nos permitan crecer las ventas y los costos y los gastos no nos crezcan en una proporción superior. En las juntas directivas, las personas o las juntas directivas normalmente esperan que la persona que está en la gerencia les presente análisis horizontal, análisis vertical, un presupuesto y las explicaciones operacionales. Entonces, a medida que las personas en su trabajo van ascendiendo y van teniendo responsabilidades en comités de trabajo, juntas directivas o escenarios donde ya responden por resultados, pues tienen que empezar a conseguir y a profundizar en este tipo de conocimiento. ¿Tienen alguna duda o inquietud hasta este momento? Análisis horizontal, análisis vertical, estudios de costos y de costos fijos. ¿Estamos bien? Sí, Felipe, yo creería cuando empezaste a hablar sobre los costos fijos y los costos variables, yo decía, pues en qué momento o cuál es como muy ideal uno pensar en los costos fijos. Bueno, ya tú mencionas algunos, pero creería que la mayoría de la economía está en los variables, en los costos variables. La economía, sí, la Los diferentes mayoría. sectores, pues. Sí, total. No, yo llegué a un hospital que las ventas pasaron de 60 a 80. O sea, y yo pensé que los costos no iban a crecer en la misma proporción. Y cuando hice mi análisis horizontal, crecieron en la misma proporción. Entonces yo les pregunté con cierta frustración y yo, pero no hubo ni una dilución, pues porque ya cuando uno se acostumbra, pues si esta es la primera vez que estaba escuchando esto, pues listo, ustedes creerán, pero esto es una conversación del día a día en finanzas. Entonces, en ese caso, pues con las personas que estaban reunidos yo de ese hospital, que pues era la gerencia financiera y la gerencia general, la conversación ocurrió así, las ventas crecieron de 60 a 80 y los costos crecieron en la misma proporción y yo les dije, no hubo ni una sola dilución, ni un solo costico que no creciera en una proporción inferior y ellos me dijeron, nada, todos variables, todos. Y ellos me decían, cada cama adicional que colocaban tenía que tener por regulación. Una cama nueva de hospital tenía que tener 3 personas de enfermería nuevas. Medicamentos variables, servicios públicos variables. Entonces yo les dije, bueno, es que las ventas pasaron de 60 a 80, no fue un crecimiento
no fue un crecimiento pues pequeñito, o sea, 60, un crecimiento del 33%. Entonces yo les dije, pues tuvo que haber habido algún gasto que creciera un 4, un 3%, algún gasto, alguna cosa. Y me dijeron, no, usted ve, me señalaron una ventana y me dijeron, usted ve esa casa que está ahí. Esa casa ya la alquilamos nosotros porque tuvimos que mover el archivo para allá para poder liberar una parte de atención integral a los pacientes. Entonces uno dice, como no, gastos así. Pero también, Alejandra, tuve un cliente que montó una empresa de restaurantes, y lo llamaron y me llamó a contarme. Le ofrecieron 40 millones de pesos. Si hay alguien acá que es por fuera de Colombia, esos son $10.000. Creo que por ahí hay alguien de Perú. $10.000, 40 millones de pesos de contado, y el 3% de lo que la franquicia vendiera. Si les enseñaban la receta, les distribuían los alimentos del mismo centro de distribución del restaurante, o sea que podían desde la fábrica hacer precio de transferencia. Y esa persona decidió que no. Porque una persona que le ofrecen plata de contado, porcentaje de las ventas, y que le compran el producto de la fábrica, dice que no. ¿A alguien se le ocurre alguna idea de por qué uno puede decir que no? Porque mi cliente en ese caso dijo que no. Ese que fue un caso de la vida real. ¿Por qué no quiso franquiciar su restaurante? Si era crecer los ingresos, no iba a tener costos ni gastos. Pues más allá del costo del producto, pero gastos ya no. Pues usted puede abrir 5 franquicias con el mismo gerente, con la misma persona en la gerencia. Dijo que no, porque tenía que entregar la marca y tenía que entregar el know-how, y no quería riesgos reputacionales por celos, por proteger su marca, y eso es perfectamente respetable. Claro. Claro. Entonces, en el caso, por ejemplo, de ustedes, Misión, entonces uno llega y dice, listo, empresas de temporales, crecen los ingresos, crecen los costos. Si yo consigo un nuevo cliente con 500 puestos, 500 puestos tengo que salir a contratar, y las personas, ya de pronto los gastos, que me da pie para lo que sigue, sí, es la separación que nosotros hacemos, que es, hay unos costos y hay unos gastos. Ambos son egresos y ambos restan en el análisis vertical. Pero sí, efectivamente, ahora está el caso de pues, EPA Colombia, las Kardashian, gente que factura $400 millones con un equipo de 5 personas. Yo he visto casos de tecnología que han duplicado las ventas con soluciones tecnológicas y no, prácticamente. Y pues este caso de Facebook, que como les digo, este es real. Pues aquí las ventas le crecieron un 55 y los gastos no crecieron más y pasó de $538 millones a $2 billones. Esto podría ser fácilmente una empresa tecnológica de 5.000 millones a 117.000, y si el margen pasa del 11 al 40, pues de 538 a 46.000. De hecho, eso dio pie a toda una camada de jovencitos, a mí me gusta, pues de personas muy jóvenes, que en lugar de seguir el camino tradicional de trabajar en empresas, montaron soluciones digitales, que es todo el mundo de los startups, todo el mundo del venture finance, todo el mundo de las nuevas ideas de negocio, donde la gente dice, aquí tenemos es que crear tecnología, y eso explicó el salto en salarios de los ingenieros de sistemas. Pero para todos los demás, yo creo también, yo estoy de acuerdo, la gran mayoría de compañías manufactureras, sobre todo, hospitales, manufactureras, empresas de servicios, están por acá. Claro que yo en mi negocio, que es de capacitaciones y de consultorías, también he tenido meses muy buenos y el egreso sigue siendo mi mismo salario. Entonces, pues uno algunas veces, sobre todo yo que no tengo oficina, sino que atiendo desde la casa, que es una decisión que tomé muchos años atrás, entonces me veo beneficiado, por ejemplo, de la dilución de costos fijos. Pues mal haría yo en enseñar esto y llenarme de costos y gastos, ¿cierto? O sea, yo también diluyo mis costos fijos de alguna manera. Entonces, eso funciona, eso de que los hay. Hay empresas que diluyen más que otras, hay unas empresas que sí tienen que cuidar los centavos antes de que se les conviertan en pesos, y eso determina el sector. Hay unas que tienen unas estructuras de variables más variables. Esto muchas veces también se conoce como la inflexibilidad del costo del gasto. Yo he llegado a compañías que me dicen, usted aquí no puede, pues no hay dónde más recortar todo este costo. Entonces, este costo es fijo, y hay otras compañías que sí tienen más flexibilidad. Entonces, ese es el reto. Y cada compañía y cada sector es
es único en este caso. En temas de costos y gastos, esta clasificación que está por aquí, el costo es todo lo que es necesario para que el producto exista. Y los gastos es todo lo que es necesario para que la empresa esté bien administrada. Entonces nosotros tenemos dos tipos de gastos de administración y gastos de ventas. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, en una heladería tenemos, qué sé yo, el vasito del helado, esto es un costo directo. ¿Por qué un costo directo? Pues porque primero necesito el vasito de helado para que el producto exista. Segundo, se puede físicamente tocar, puedo tocar el vasito del helado, pues acá me quedo en escala relativa, hagan de cuenta que el vasito está muy cerquita. Y que el muñequito está más lejos. Entonces, el costo directo se puede tocar. La mezcla del helado también es un costo directo. Si tengo una fábrica de helados, pues entonces, si por aquí está el arriendo de la oficina de la gerencia, eso es un gasto de administración. Y si tengo una fábrica de helados, el arriendo de la planta donde se produce el helado, entonces es un costo. Como no es un costo directo, porque yo un arriendo no lo puedo tocar con mi mano, tengo que preguntar, y así funciona el sistema de costeos. Me pregunto si es un costo directo. Luego me pregunto si es un costo de mano de obra, o sea, si es un humano, si es una persona, una operaria que está aquí trabajando en la fábrica. O luego me pregunto si no me cabe en esta bolsa, entonces me queda en la bolsa de lo que se llaman los costos indirectos de fabricación, pero eso es una planta de producción. Cuando nosotros llegamos a la economía de servicios, que es la economía a la que la colombiana o la misma norteamericana hicieron un movimiento, es que la manufactura cada vez es más dominada por China. Y la gente me dice, ¿y por qué China domina la manufactura? Pues porque China lo que hace es que produce tanta cantidad que si uno coge un costo dividido una cantidad, pues el costo unitario se cae. Entonces, claro, pues si uno tiene una fábrica que produce 1.000.000 de unidades, pues si el costo es $1.000.000, pues entonces finalmente el costo chino es de $1, porque le producen a todo el mundo. Entonces lograron una ventaja competitiva y las economías de América se enfocaron más bien en servicios, donde tenemos es prácticamente todo en términos de gastos. No tenemos casi costos, la mayoría de economías o empresas de servicios, sino que lo que tenemos es aquí gastos. Y les cuento, por ejemplo, uno tiene entonces gastos de administración, gastos de ventas, y les cuento un caso en el que en un hospital me dijeron que si podía ayudarles a revisar la diferencia entre costos y gastos. Entonces yo les dije, bueno, pues eso es una clasificación interna, al final qué importa porque más o menos, pues uno llega hasta utilidad operativa. Pero yo les dije, bueno, hagamos una cosa. Si tocan el paciente, o sea, si físicamente tocan el paciente, entonces es un costo. Y si no tocan el paciente, es un gasto. Entonces la persona de finanzas, la financiera, yo como consultor financiero, todos somos gastos. La gerencia, todo, porque no estamos tocando el paciente. Entonces vamos a clasificar todos estos gastos, las personas que no tocan los pacientes, y vamos a poner aquí en costos las personas del personal médico, doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, todas las personas, medicamentos, energía, etcétera, de todo lo que esté. Por ejemplo, si la luz está acá y está iluminando el paciente, pues entonces finalmente listo. Entonces alguien me levantó la mano después y me preguntó, bueno, ¿y el director médico de este hospital? El director médico no toca al paciente, pero es un costo o un gasto, el director de cirugía. Entonces yo le dije, bueno, se las cambio. Si tiene una bata blanca, si tiene bata blanca, es un costo. Y si no tiene bata blanca, es un gasto. Hagan lo que quieran. Lo importante es que no me lo muevan de arriba hacia abajo, porque cuando se lo reclasifican a uno de arriba hacia abajo, entonces empieza uno a decir que los costos crecieron un 38 y que los gastos decrecieron un 38 y que los gastos crecieron un 20. Entonces, ahí es donde están esas reclasificaciones. Esperen un segundito que se me quedó un perrito aquí en la oficina. Regáleme un segundito. No me di cuenta que se me quedó acá en la oficina y me pegan unos sustos cuando ladran de repente. Entonces,
vamos a recapitular. Hay unos ingresos que nos los entrega contabilidad. Hay unos costos que nos los entrega contabilidad, unos gastos que nos entrega contabilidad. Los financieros no somos los contadores de la compañía. A nosotros esta información nos la entregan. Cuando contabilidad nos entrega esta información entre ingresos, costos y gastos, nosotros como financieros calculamos las variaciones de análisis horizontal a análisis vertical. Luego nos sentamos con la persona de contabilidad que produjo los resultados y las personas de la operación. Y empezamos a buscar armar la presentación para explicar operacionalmente a la junta directiva qué pasó. Vigilamos que los ingresos hayan crecido más que los costos y los gastos. Algunas veces nos mueven las cosas entre costos y gastos, entonces nos dañan la continuidad del análisis horizontal y ahí se nos va un poquito más de tiempo. Esta información que está acá del estado de resultados, esto lo construye la contabilidad. Este que está acá, ingresos, costos y gastos, esto que está acá se llama estado de resultados. En mi época le decíamos pérdidas y ganancias o PIG. Hoy se llama estado de resultado integral y se refiere al objetivo de rentabilidad de la compañía. Cualquier persona que esté en una gerencia o reportando resultados tiene que saber construir análisis horizontal y análisis vertical, pero el análisis vertical se hace por etapas. Se compara la utilidad bruta contra el ingreso y después la utilidad operacional contra el ingreso. Supongamos que Marcos 2, el gerente que nos gustó, ¿cierto? El que es ético y competente, nos dice, mire, a mí se me incrementó el costo de la mezcla del helado, porque entonces tener un mejor material, tener una mejor mezcla, implicó un incremento en el costo. Entonces eso me afectó el margen bruto, que es análisis vertical. Pero lo que yo hice fue disminuir el gasto de publicidad, porque si yo tengo un mejor producto, pues de pronto no necesitaba gastar tanto en publicidad. Entonces, si a mí me preguntan cuál es el mejor año de esta compañía, yo tengo dos ecuaciones y tengo que responder de dos maneras. El mejor año de esta compañía es el 2, con una utilidad de ingresos menos costos y gastos de 26 millones, y un margen operativo, que es parte de la familia del análisis vertical, de 23.6%. Entonces, este es el mejor año en porcentaje y este es el mejor año en dinero. O sea que tenemos tres ecuaciones: utilidad operacional dividido ingresos, que está por acá, utilidad operacional dividido ingresos, que sería el margen operacional. ¿Y cómo se interpreta un margen operacional, por ejemplo, de 20%? Por cada 100 pesos me quedan 20 pesos después de restar los costos y gastos. Cuando yo me reúno con la persona de contabilidad, cuando una persona que está respondiendo por resultados se reúne con una persona de contabilidad, pues la persona de contabilidad le abre este detalle de costos y gastos y le muestra qué hay aquí. Y le tiene que mostrar qué hay aquí. Y la persona que está direccionando esa área de trabajo, esa sucursal, la persona que está gerenciando esa compañía tiene que tener el pulso en qué hay aquí en los costos y los gastos. Si no, quema un cartucho de credibilidad, quema un cartucho de confianza. Porque si una persona está gerenciando una compañía y no sabe qué hay dentro de los costos y los gastos, entonces esa persona, ¿cómo va a hacer administración financiera? Si cuando haga el análisis horizontal puede que tenga la variación, pero no tenga la explicación operacional. Entonces, si usted mañana asume, por decir, alguna gerencia, lo primero que tiene que hacer es sentarse con la persona de contabilidad y empezar a abrir el detalle. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Quién nos está cobrando estos 25? Estos 25 se abren en 5. En el sector salud, entonces, ¿qué médicos tenemos aquí en el costo? ¿Qué personal tenemos aquí en el gasto? ¿A quién le estamos pagando honorarios? ¿Qué son estos costos que crecieron un 35%? Y después montar la presentación de la junta directiva para explicar todas esas variaciones operacionales. Y con eso estamos cuidando que la compañía no le pase lo que ocurre en esta compañía que está por aquí, en esta que se nos diluyó totalmente la utilidad por no estar vigilando el análisis horizontal y el análisis vertical. Fácil no es, tampoco, o sea, a ver, ¿cómo les digo yo esto? El análisis horizontal y el análisis vertical, que es lo que yo hago, que la contabilidad me envía la información y le hago las variaciones, eso es muy fácil. ¿Dónde empieza el nivel de dificultad? Pues primero para la persona que es responsable de esos resultados. Nosotros como financieros es un área de apoyo. Nosotros no somos los que estamos en el campo de batalla vendiendo, consiguiendo nuevos clientes, cuidando el costo. No, nosotros entregamos
el diagnóstico. Los administradores financieros lo que hacemos es el análisis horizontal, el análisis vertical, prendemos las alertas. Ojo que este costo creció un 45%. Luego preguntamos, ¿quiere que le ayude a investigar por qué ese costo creció el 45%? Las personas nos dicen, no, yo ya me encargo de eso. Hay personas que nos dicen sí. A pesar de yo, por ejemplo, ser consultor externo, me dicen sí, por favor, anda a averiguar y hacen una reunión y me averiguas eso. Y yo, bueno, listo, pues yo voy y le averiguo. Pero normalmente lo que se espera es que las personas tengan el pulso entre esos ingresos y esos costos y que haya una comunicación fluida entre contabilidad, la alta dirección, las personas que están recogiendo esa información y los financieros que entramos después de la contabilidad. Es decir, si ustedes observan acá en el libro, y ojalá pues sí le saquen el tiempo para leerlo, la primera gráfica que en el libro ven es la persona de contabilidad nos entrega el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados. Y la persona de finanzas empieza a calcular los indicadores de rentabilidad, el análisis horizontal y el análisis vertical. Luego unas recomendaciones y un plan de acción, pero se empieza a calcular un diagnóstico. Esto tiene mucho trabajo en equipo. Y de alguna forma las personas que no trabajan en finanzas tienen que también entender cuál es su rol. Pues primero tienen que saber si son un área de apoyo o si son un área de punta de lanza, o sea, si son comerciales, cuál es su rol en apoyar que a la compañía no le ocurra esto. ¿Cuál es el rol en el día a día que yo desempeño? Que a pesar de no ser responsable de gerenciar toda la compañía, yo sí tengo que cuidar que mi compañía en la que yo estoy, pues no le vaya a ocurrir este cortocircuito, donde esta línea que es azul es los ingresos y estos son los costos, porque pues tarde o temprano, 8 años después, me voy a quedar sin compañía. Entonces, así yo no tenga la responsabilidad de responder por estos 10.000 millones a 13.000 y estos 7.000 a 13.641. Yo sí tengo que saber en qué puedo incidir en que los ingresos crezcan más que los egresos, proponer ideas de negocio, tener una labor comercial interesante, encontrar nuevas ideas. Ya sí depende de lo que sea el rol de cada uno. En mi caso, como área de apoyo, como administrador financiero, lo importante o lo que yo hago es acompañar a las personas a hacer presentaciones de juntas directivas, a que la persona que esté gerenciando esto, pues nosotros lleguemos acá y le ayudemos a preparar una junta directiva, que es un análisis horizontal y un análisis vertical. Yo como área de apoyo no soy precisamente responsable de los resultados, como consultor externo mucho menos, pero finalmente yo por acá acompaño a que las gerencias presenten el análisis horizontal y el análisis vertical, con el fin de evitar este escenario que está por aquí. Y algunas ocasiones acompaño compañías ya como miembro de junta directiva, donde ya no sé si es mejor o peor, la verdad, en donde ya yo no tengo que calcular estas vainas, sino que me las entrega alguien en la organización, y ya en ese caso yo estoy sentado del otro lado preguntando por qué creció o por qué los costos se dispararon y crecieron más que los gastos. ¿Tienen alguna duda o inquietud? Revisen, porfa, el libro, no lo guarden y no lo revisen. Revisen la diferencia entre ingresos y costos, gastos. En el libro está la explicación. Lean en este momento, en esta primera clase, el capítulo 1. Y vamos en este momento acá en la página 16, en el capítulo 2.2. Voy a frenar acá un momento la grabación por un tema de peso, porque si la grabación es muy pesada se demora mucho procesando. Y también vamos a tomar un pequeño descanso.